que por lo que he visto. Sí, es un informe que realizamos en el mes de abril, fuertemente marcado por la agenda internacional que hubo de parte de nuestro país, ¿no? Sí. No solamente con con las visitas de nuestro presidente a Estados Unidos, sino que también con el cierre del acuerdo del FMI, con las acciones, con la salida del cepo, también que está vinculado a lo internacional, y también claramente con la presencia, fuerte presencia de Donald Trump gobernando, digamos, ya en Estados Unidos, aplicando aranceles a todo el mundo, ¿no? Eh, Así que nos permitimos en este informe preguntar varias cosas, pero entre ellos, de los datos más sobresalientes, es entre la rivalidad que suele haber comercial entre Estados Unidos y China, que a raíz de los aranceles empezó a haber una oleada de chinos vendiendo por Internet también. eh, ¿Cuál es la posición que debería tener la Argentina? Y el 55,5% de los argentinos dice que tenemos que ser neutrales. Más de la mitad de los argentinos piensan que en esa rivalidad comercial Argentina debe ser neutral. Nada muy descabellado, digamos, a la historia de la política exterior de nuestro país, que siempre ante guerras o ante conflictos bélicos, digamos, e internacionales, siempre ha optado por ser un país neutral, ¿no? De una política exterior neutral, generalmente. Ujú. Sí, el argentino sí, el político no, ¿no? Porque si vamos a la postura que han tenido los gobiernos anteriores, los gobiernos peronistas más cercanos a China y a Rusia, ¿no? Por ahí el político no ha sido la opción en esta cuestión de la neutralidad, ¿no? Sí, el político en general obviamente hace política y en este caso el presidente, digamos, ha optado por tener un posicionamiento claramente hacia los Estados Unidos, que donde una de las Claro. preguntas que también hacemos es eh, muy importante, es la política internacional de Milei, no es la que la Argentina necesita, es una afirmación sobre si se está de acuerdo o no, y casi el 60% dice que está de acuerdo, Mm. digamos, que el tipo de política exterior que está llevando el presidente no es la que nuestro país necesita. Ujú. Eh, Ajá, bueno, entonces digo, han hecho una pregunta sobre eso también, que he visto que es, desde que Milei es presidente, ¿usted diría que la imagen de Argentina en el mundo ha mejorado o empeorado? Es una de las preguntas que veo, ¿no? sí, y en esa pregunta, digamos, el mejorado es un 41% y más de la mitad, el 54,1%, dice que la imagen de la Argentina en el mundo es ha empeorado en un 54,1%. Mm, ujú. Bueno, Sí. han medido en esta la imagen del presidente concretamente, más allá de esto, de la imagen en el mundo? Sí, la imagen del presidente se sostiene, digamos, en cuanto a en los números que nos han dado el mes pasado, digamos, Sí. todavía no hay una afectación, digamos, está como la inflación, Milei, bajando y subiendo de a un punto, digamos, ¿no? Claro, se Eh, mueve así, bajando y subiendo en un punto. Bajando y subiendo de un punto. Claramente hay meses en que, como por ejemplo el mes pasado, con algunas noticias, la gente tiene un mayor nivel de expectativa y por ende vuelve a confiar o vuelve a bajar. Lo que está claro en este informe es independiente del módulo internacional, de guerra comercial, es que el módulo sobre la credibilidad de Milei, más que nada del presidente, es lo que más está afectando. Quizás su imagen se sostiene, y como seguramente lo han venido hablando durante con otros analistas y con otras, también parte de la misma consultora, la imagen de Milei ha ido oscilando desde el 55 al 45% desde hace un año y medio que está gobernando casi, Sí. eh, pero lo que está más cada vez más afecta es su credibilidad, que no es lo mismo que la imagen. Ujú. La gente, Y eso de la sí, credibilidad es parte de una lógica de alguien que va sufriendo el desgaste de un gobierno, o crees que en el caso de él, por su postura, por su forma, se le desgasta más rápido? las dos cosas, en Mm. esos dos niveles se puede analizar, pero también tiene que ver con dos cosas, con un Milei que todavía, que su pasado él lo está construyendo, digamos, dentro de la política argentina. Es cierto, es el que menos pasado tiene, entonces recién ahora les está repercutiendo que cuando, por ejemplo, la gente, casi un 60% ya no le cree cuando Milei dice que la inflación bajó. Un 60% de la gente no le cree que la pobreza bajó o que los jubilados estaban peor antes que ahora, Ujú. ¿no? Entonces ya empieza a haber un desgaste de la credibilidad de Milei, pero cuando uno le pregunta, eh,
a la gente si también, perdón, si el Congreso, digamos, si la oposición tiene un plan económico, la mayoría, si la oposición de Milei no tiene un plan económico, la mayoría dice que no lo tiene. Entonces el problema, además de la credibilidad de Milei, es que su imagen no llega totalmente a bajar todavía, es porque la oposición no tiene nada, o al frente no hay nada. Claro, nadie te hace algo superador. Sofía, ¿este trabajo lo han realizado antes de la apertura del cepo o después de la apertura del cepo? Se me ha cortado, ¿no? Bueno, ya vamos a continuar en el caso de que podamos conectarnos. Sofía Chinis, de la consultora Suban Córdoba, que ha hecho esta medición centrada exclusivamente en el conflicto Estados Unidos-China. Quería saber si fue antes o después de la apertura del cepo para tomar, porque seguramente que la imagen de Milei también debe haber repercutido para un lado o para el otro, ¿no? Bueno, me avisa Gise, logramos conectar de nuevo. Sofía, ¿me escuchás? Sí, acá estoy. Me quedé hablando sola. Sofía, te preguntaba si el trabajo lo han realizado antes o después de la apertura del cepo. El trabajo se realizó durante la apertura del cepo. Ajá. Llegamos a alcanzar eso, que también acá hay una realidad, digamos, cuando uno lee los datos, digamos, la gente con respecto al económico, en las preguntas que se hacen, sobre, por ejemplo, con la devaluación del peso han subido los precios, la gente en esa frase está de acuerdo casi en un 66%. La gente siente la inflación, digamos, o digamos ya es real, digamos, hay otra pregunta sobre que dice, apoyo a Milei porque controló la inflación. El 55% está en desacuerdo. Sofía, te mando un beso, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sofía Chini, de la consultora Suban Córdoba. Entonces, destacando estos números, me dice que la imagen de Milei... Perdón. Varía entre un 55 y un 45%, va subiendo, va bajando dependiendo las situaciones. Lo que ha caído es la credibilidad de Milei, pero la credibilidad y la imagen de Milei se mantiene mientras del otro lado no hay absolutamente nada, que creo que es algo que aprovecha muy pero muy bien Milei, ¿no? Porque cada vez que se le discute algo económico, él sale con sus argumentos, mientras del otro lado son más que todo declaraciones rimbombantes y nada con un argumento fuerte para contrarrestar, ¿no? Y el otro dato es bueno que hay una fuerte percepción de la sociedad acerca de del crecimiento de la inflación, o que los precios suben. Siempre basándonos en lo mismo, nosotros escuchamos a lo que dicen las consultoras, después también está en ustedes, ¿no? Lo que piensan, lo que creen. Hay algunas consultoras que están más